En un video previo vimos la clasificación y los diseños en investigación epidemiológica, pasando por el control de la asignación de los investigadores, la finalidad, el seguimiento y también la cronología. Si aún no han visto este video o quieren seguir repasando esas clasificaciones, vayan, lo ven y regresan a este video. En este video específicamente terminaremos de identificar las otras categorías, tanto en diseños como en clasificación, que no alcanzamos a ver en el video previo. No siendo más, comencemos. Antes de continuar con los estudios con cronología ambispectiva, detengámonos un momento con los retrospectivos para ver diferentes ejemplos. Este artículo se publicó en el 2024 y se titula Denervación del músculo teres menor y patologías resultantes en inestabilidad de la articulación del hombro y desgarros del manguito rotador, un estudio retrospectivo de resonancia magnética. A manera de contexto, en el abstract vamos a leer que dice que la denervación del músculo teres menor, a partir de ahorita TMD, ha ganado cada vez más atención en los últimos años, especialmente con la llegada de la resonancia magnética MRI. Entonces, hay una posible asociación entre la TMD y la inestabilidad del hombro o el desgarro del manguito rotador, y esto sigue siendo un tema de interés en la comunidad de ortopedistas. Este es un estudio retrospectivo transversal en donde los autores tuvieron como objetivo investigar la posible asociación que hay entre TMD y la inestabilidad del hombro o los desgarros del manguito rotador. Veamos los materiales y métodos. En la población de estudio se llevó a cabo un análisis retrospectivo en pacientes que se sometieron a imágenes de resonancia magnética del hombro entre el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2020, por diversas razones clínicas. Y ya teníamos 1962 pacientes, de los cuales 120 presentaron TMD y o atrofia en la resonancia magnética. Aquí nos mencionan los criterios de selección, que no los vamos a detallar para no hacer el video más extenso. Ustedes podrán consultar en detalle la bibliografía. Y al final nos dice que un comité de ética, una junta de revisión institucional, aprobó la investigación y se eximió el requisito de consentimiento informado. En la evaluación clínica nos dice que un equipo de 5 cirujanos ortopedistas gestionaron diagnóstico clínico y el tratamiento no quirúrgico. Cuando fue necesario, realizaron cirugía artroscópica por uno de los cirujanos especializados en cirugía ortopédica de hombro y medicina deportiva. El diagnóstico se basó en la historia clínica, en un examen exhaustivo que incluyó varios test y maniobras para evaluar función y estabilidad del hombro, también la traslación de la cabeza humeral en la fosa clenoidea, considerando una traslación mayor a 1 centímetro era significativa para todos los pacientes. En el protocolo de la resonancia tampoco lo vamos a detener, pero nos están mencionando que se hicieron exámenes de imagen de resonancia magnética en pacientes con varias presentaciones clínicas como dolor en el hombro, inestabilidad y también desgarro del manguito rotador, y nos cuenta todo el protocolo para realizar estas imágenes. En los análisis de las imágenes propiamente, entonces aquí sí nos da mucha información porque se trataba de que este era un estudio que se basó en imágenes de resonancia magnética. Primero nos habla de la evaluación del TMD. Menciona que el TMD se determinó examinando el músculo en busca de atrofia, infiltración grasa o aumento de la densidad de señal T2. Se utilizó el sistema de clasificación de Goutalier para clasificar la infiltración grasa, y en casos de denervación se documentaron la extensión y la gravedad de los cambios. Como segundo punto, se evaluó las patologías asociadas a ese manguito rotador. En pacientes con TMD se realizó una evaluación integral de los tendones del manguito rotador, del labrum y la cápsula glenohumeral para identificar cualquier patología relacionada. También se evaluó la inestabilidad del hombro, el complejo labrocapsular posterior, la posición humeral. Y allí nos muestra y nos da más información en detalle sobre cómo se hizo estos procedimientos. También se hizo una evaluación de la cápsula articular glenohumeral, en donde se evaluó en busca de anomalías, especialmente en el borde posterior inferior, que es un límite cuadrilátero. En los resultados, en la tabla número 1 nos muestra las características clínicas y demográficas de los pacientes, siempre presentándolo como frecuencias absolutas, relativas y en el caso de las variables cuantitativas con su desviación estándar. Por otra parte, en la tabla 2 vemos el acuerdo interobservador de las imágenes de resonancia magnética en la interpretación de las mismas. Aquí calcularon coeficientes de correlación intraclase y intervalos de confianza al 95%.
En la tercera tabla vemos la frecuencia y los hallazgos asociados de acuerdo con el grado de enervación del teres menor. En este caso, con 2 grados, mostrando también las frecuencias absolutas y relativas para cada una de las clasificaciones y un valor de P que nos permite comparar si había diferencias significativas estadísticamente entre los dos grupos o más grupos. Y en la tabla número 4 nos muestra el análisis multivariado que corresponde a un modelo de odds proporcional parcial para lo que era el desgarro subescapular y supraespinoso. Aquí nos muestra la estimación de los OR, intervalos al 95% y el valor de P. En este orden de ideas y con la información que pasamos muy rápidamente, podemos clasificar este estudio como transversal y de acuerdo con la cronología en un estudio retrospectivo. Como lo hemos visto, se dirigieron los investigadores a los registros y específicamente hicieron un análisis de las imágenes de resonancia magnética para poder responder a la pregunta de investigación sin reclutar o sin incluir pacientes para recoger información de manera prospectiva, sino únicamente basado en registros. ¿Se podrá diseñar un estudio de cohorte con cronología retrospectiva? Veamos este ejemplo. Este estudio fue publicado en el 2024. Se titula Un estudio de cohorte a nivel nacional sobre la asociación entre tratamientos en cuidados intensivos y la angustia mental vinculada a trastornos psiquiátricos. En el resumen nos dice así: dada la atención psiquiátrica que experimentan los pacientes en unidades de cuidados intensivos, se ha sugerido un riesgo potencial de trastornos mentales. Sin embargo, los efectos del tratamiento en cuidados intensivos per se son desconocidos. Ellos investigaron si el nivel de tratamientos en unidad de cuidado intensivo es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de trastornos mentales a largo plazo después de recibir una atención en cuidados intensivos. Y esta es una cohorte nacional de pacientes adultos de UCI. En los métodos, este fue un estudio aprobado por un comité de ética regional de Uppsala y al ser un estudio basado en registros se eximió el consentimiento individual. Nos menciona también el cumplimiento de la declaración Strobe y la declaración de Helsinki y sus revisiones posteriores. En cuanto a la cohorte, incluyeron a todos los pacientes mayores de 18 años que fueron admitidos en una UCI y registrados en el registro sueco de cuidados intensivos SIR entre el 2005 y el 2015. Ellos excluyeron pacientes con código diagnóstico previos correspondiente a trastornos mentales, según se describe para el resultado, y aquellos con una estancia de UCI de menos de 24 horas y aquellos que fallecieron de 1 año de atención intensiva. Después de excluir, dividieron los pacientes en 2 grupos según la extensión del tratamiento en UCI, unos con tratamiento extensivo y no extensivo en UCI. Y la definición de UCI extensiva fue recibir ventilación mecánica invasiva durante más de 24 horas, recibir cualquier terapia de reemplazo renal continua o ambos. Después de la exclusión y sin exposición de cuidado extensivo en UCI, los pacientes restantes se incluyeron en el grupo de tratamiento no extensivo en UCI. En las fuentes de datos se utilizó el SIR, el Registro Nacional de Pacientes, y el Registro de Causas de Defunción. El registro SIR es un registro nacional de cuidados intensivos en el que se informan todas las admisiones y altas de UCI. El registro cubría el 56% de las UCI de Suecia en el 2005 y el 92% en el 2012 y 94% en el 2016. En cuanto a los datos, del SIR se extrajeron los diagnósticos de alta según los códigos CIE-10, los códigos de procedimientos operativos suecos y datos sobre la ventilación invasiva, entre otras variables. En los desenlaces clínicos, el resultado primario, los trastornos mentales incidentes, se definió como tener un código CIE-10 de al menos un trastorno de ánimo, afectivo, reacción a estrés grave, trastornos de adaptación, TEP, suicidio, TUS, ISH y otros trastornos de ansiedad. Y estos códigos CIE-10 nos los muestran en detalle en la tabla suplementaria S2. Iniciaron el seguimiento un año después de la admisión en la UCI para asegurarnos de que evaluamos trastornos mentales a largo plazo y no reacciones de estrés a corto plazo. Posteriormente se ignoraron cualquier trastorno mental incidente durante el primer año después de la admisión en UCI. En el análisis estadístico presentan estadísticas descriptivas, observaciones con porcentajes, medias con desviación estándar, medianas y rangos intercuartiles. Utilizan la prueba de chi-cuadrada de Pearson, el análisis de varianza unidireccional de Kruskal-Wallis para comparaciones univariadas. Para el análisis de supervivencia no ajustado calcularon la prueba de log rango.
y utilizan un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox con trastornos mentales incidentes como variable dependiente. En la tabla número 1 nos muestra las características de los pacientes estratificado después del nivel de cuidado intensivo. Y ahí vemos las siglas de las variables. Nos muestra para los dos grupos la cohorte de tratamiento en UCI extensiva, en no extensiva y para todos los pacientes. En la tabla número 2 nos muestra las características de los participantes estratificando si había desorden mental incidente o no, y para todos los pacientes. Nos muestra una figura número 2 con los análisis no ajustados que muestran la supervivencia sin trastornos mentales estratificado después de una UCI extensiva y no extensiva, desde los 365 días después de ser admitido en UCI, y se presentan las curvas de Kaplan y Meier con sus correspondientes intervalos de confianza y el valor del log rango con un P igual a 0.2. Y finalmente la figura 3 nos muestra un forest plot de la regresión de Cox que nos muestra los hazard ratio para los trastornos mentales de mayor de un año después de ser admitidos en la UCI en pacientes que cumplieron los criterios de selección. De acuerdo con esta información del estudio, concluimos que es un estudio de cohorte en el nivel nacional, como lo dice el título, en el que la cronología es retrospectiva, dado que también se basó en registros médicos de pacientes y por tanto no requirió incluir ningún paciente para tomar información de manera prospectiva. Vamos con este estudio de casos y controles. Se titula Análisis de las variaciones en la microbiota vaginal en el tercer trimestre del embarazo y su correlación con el parto prematuro, un estudio de casos y controles. El objetivo fue identificar especies microbianas específicas asociadas con el parto prematuro, comprender la dinámica temporal de la microbiota vaginal a lo largo del embarazo y explorar las posibles diferencias y la disbiosis microbiana entre mujeres embarazadas que dieron a luz prematuramente y a término completo. En la metodología se siguió un estudio de casos y controles con datos recopilados de pacientes embarazadas de una unidad de obstetricia y ginecología del Hospital Clínico del Condado, admitidas entre 2019 y 2023, y un comité de revisión institucional otorgó la aprobación ética. Los datos se evaluaron de forma retrospectiva, todos los participantes proporcionaron consentimiento informado para que sus registros personales y médicos fueran utilizados en estudios al momento de la evaluación. Se recopiló toda la información sobre la salud de las participantes a través de registros clínicos en físico y registros médicos electrónicos. Se tomaron hisopos vaginales para analizar la microbiota, verificar la resistencia antimicrobiana durante la hospitalización y las citas clínicas privadas para determinar las infecciones asintomáticas de alto riesgo durante el embarazo y cambios en la microbiota vaginal, especialmente reducciones de lactobacillus y la aparición de bacterias resistentes al tratamiento. El grupo de los casos estuvo comprendida por pacientes que tuvieron hijos pretérmino, mientras que el grupo control, aquellas que tuvieron hijos a término. Y aquí nos menciona los diferentes criterios de selección. En un siguiente video les explicaré cómo establecer de forma correcta criterios de selección de participantes para diferentes estudios epidemiológicos. Las variables de estudio incluyeron información demográfica, estilos de vida como consumo de alcohol, tabaco, también la historia médica, resultados de laboratorio y las demás variables que podemos apreciar en esta parte. Los análisis estadísticos que realizaron fueron estadística descriptiva, resumiendo las características demográficas y clínicas. También nos menciona utilización de test de chi cuadrado o exacto de Fisher, de acuerdo con las frecuencias y todo el cumplimiento de los supuestos. Para datos continuos se calcularon test para muestras independientes, t-test, cuando se compararon medias y prueba Urdman-Whitney, cuando se compararon las medianas. También coeficiente de correlación de Pearson o Rhodes-Spearman, regresión logística para identificar factores de riesgo de embarazo pretérmino y también se tuvieron en cuenta factores potencialmente confusores. En la tabla 1 vemos las características demográficas y de salud de las participantes de estudios, una tabla descriptiva donde nos menciona por un lado las variables, 89 pacientes que tuvieron hijos pretérmino, 106 a término y un valor de P. En un próximo video explicaremos también qué significa el valor de P, cómo nosotros lo interpretamos en estudios epidemiológicos. En la tabla 2 tenemos análisis comparativos de las pruebas sanguíneas
en ambos grupos, también con valores de P en la columna final. En la tabla número 3, la distribución de las características gestacionales y los tipos de nacimiento. Esa tabla también es descriptiva. Una tabla número 4 con los resultados del hisopado vaginal en la comparación de los grupos, también es descriptiva. Una tabla número 5 con los resultados del cultivo vaginal entre los grupos, también es una tabla descriptiva en este caso. La tabla número 6, que se acompaña a la figura 2, nos da una matriz de correlación en las que podemos ver cómo se estaban correlacionando las variables de estudio y en la parte inferior la gráfica que lo representa. En esta tabla número 7 vemos los factores de riesgo significativos que se asociaron con parto pretérmino. Por una parte, los factores de riesgo, los coeficientes, el error estándar, el odds ratio con intervalo de confianza y un valor de P. Nos sigue una figura 3 con un forest plot de factores de riesgo significativos asociados con el parto pretérmino. En este orden de ideas y según la información del estudio, podemos concluir que es un estudio de casos y controles con una cronología retrospectiva. El evento de interés, en este caso el parto pretérmino en un grupo de las gestantes, ya había ocurrido y por tanto los investigadores se dirigen a los registros clínicos tanto en físico como electrónicos para poder realizar los análisis. En este caso, qué factores de riesgo estaban relacionados con ese parto pretérmino. Sigamos con los estudios ambispectivos, también en algunos textos como bidireccionales. Se caracterizan porque unos eventos ya ocurrieron antes del inicio del estudio y otros ocurren después. Si nuestra investigación ocurriera, empezar el día de hoy como lo está mostrando la gráfica, van a tomarse unos datos previos, una recolección retrospectiva y además unos datos prospectivos para posteriormente analizar. Veamos un ejemplo. Este estudio evaluó las complicaciones a corto, mediano y largo plazo después de síndrome inflamatorio multisistémico en niños, a partir de ahorita MIS-C como abreviatura, durante el periodo de seguimiento de 24 meses en un hospital de Lima, Perú, del 2020 al 2022. Su objetivo fue determinar las complicaciones a corto, mediano o largo plazo después de MIS-C durante un periodo de seguimiento de 24 meses en un hospital de Lima, Perú, durante ese periodo de análisis que ya mencionamos, y explorar las diferencias según el tratamiento inmunomodulador recibido y el tipo de virus SARS-CoV-2 circulante. Pongamos especial atención en la metodología para entender la bidireccionalidad del estudio. Nos dice que fue un estudio ambispectivo. Los casos de MIS-C, de acuerdo con los criterios del CDC, ocurrieron en niños menores de 14 años de edad, fueron identificados mediante un análisis retrospectivo de pacientes hospitalizados en ese hospital de Lima, Perú. Por otra parte, el componente prospectivo nos dice que se llevó a cabo durante un periodo de hasta 24 meses. Todos los pacientes diagnosticados con MIS-C durante el periodo de estudio fueron incluidos. Cada caso incluido fue revisado por un pediatra, un especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, un cardiólogo pediátrico y un especialista en cuidados críticos pediátricos. Durante ese periodo, Perú fue afectado por 3 olas de COVID-19. La primera de marzo de 2020 hasta diciembre del mismo año estuvo asociada con el virus de tipo salvaje. La segunda ola fue de enero del 2021 hasta junio del mismo año con la variante Lambda. Y la tercera ola tuvo lugar entre enero y abril del 2022 con la variante Omicron. Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas para identificar y extraer esos datos sobre las complicaciones médicas, la gravedad debido al MIS-C, hasta el alto fallecimiento durante la hospitalización, complicaciones a corto plazo. Y el seguimiento de los casos dados de alta fue de hasta 24 meses, que fue prospectivo, buscado mediante nuevas consultas, hospitalizaciones en historias clínicas o mediante contacto telefónico o en persona a los 6, 12, 18 y 24 meses después del alta, para complicaciones a medio plazo hasta 12 meses y seguimiento a largo plazo de más de 12 a 24 meses. Se recopilaron variables epidemiológicas, clínicas de tratamiento, tanto para hospitalización inicial como para los eventos de seguimiento. Eso es sumamente importante que logremos identificar ambos componentes de la recolección. Muy rápidamente, para no perder contexto de las variables, vamos a resumir esto y es complicaciones a corto plazo. El shock y la insuficiencia respiratoria por ventilación mecánica invasiva fueron considerados. Ahí nos dan las definiciones de estas complicaciones. Las secuelas, que era una condición médica que apareció durante la hospitalización por MIS-C y persistió durante el seguimiento. También una nueva enfermedad fue cualquier enfermedad diagnosticada por un médico durante el estudio de seguimiento que no estuvo presente antes del MIS-C. Síntomas y hallazgos, fenotipos clínicos,
estos fenotipos estaba fenotipo por enfermedad de Kawasaki, fenotipo de shock con CALE, que era con enfermedad de Kawasaki. En el análisis estadístico utilizaron Stata versión 16, las variables numéricas se reportaron usando mediana y rango intercuartílico, también se presentan frecuencias absolutas relativas, pruebas de chi cuadrado o exacta de Fisher para comparar variables categóricas y también prueba de Kruskal-Wallis. Consideraron la significancia estadística menor a 0.05. Los aspectos éticos también son sumamente importantes en estos estudios. Nos menciona que fue aprobado por un comité de ética del hospital. Se evaluaron por una parte los eventos de forma retrospectiva, en donde el consentimiento informado no se requirió, dado que esta información estaba directamente en las historias, mientras que para participar en el estudio prospectivo, que tenía un seguimiento, se requirió consentimiento informado por escrito, tanto de los padres como de aquellos que eran mayores de 8 años. Se garantizó también la confidencialidad de los participantes durante el estudio. Veamos rápidamente los resultados para que logremos terminar de entender este estudio bidireccional o ambispectivo. Esta figura 1 nos muestra un diagrama de flujo de los participantes a lo largo del estudio, tanto en el estudio retrospectivo como en el prospectivo. Una tabla número 1 con las características de los pacientes con MIS en el Hospital de Lima, Perú, durante el periodo de observación. La tabla número 2 con complicaciones a corto plazo en los niños con MIS-C en el hospital, de acuerdo con el tipo de SARS-CoV-2 circulante y el tratamiento inmunomodulatorio recibido por los pacientes. La tercera tabla nos muestra las complicaciones a mediano y largo plazo del MIS-C, de acuerdo también con las mismas características que era el virus SARS-CoV-2 circulante y el tratamiento inmunomodulatorio que recibían los pacientes. Con esta información podemos concluir entonces que este es un estudio bidireccional o ambispectivo en el que por una parte se evaluó datos recolectados previamente, los eventos ya habían ocurrido en estos niños, ya habían sido hospitalizados, habían sido atendidos en centros de salud y los autores analizan estos registros. Pero además hay otros sucesos posteriores que ocurren después de que el estudio comienza y por tanto se requiere seguir una observación en el tiempo, es decir, una longitudinal como lo vimos en una clasificación anterior. Esto hace que los investigadores recojan información en ese sentido y por tanto ese es el estudio prospectivo o el componente prospectivo de estos estudios bidireccionales. Vamos con la clasificación número 5, de acuerdo con la dirección temporal, también con el sentido temporal, en algunas bibliografías se encuentra de esa manera. Hay de 3 formas, hacia adelante, es decir, desde la exposición, hacia atrás desde el efecto o sin sentido. Veamos qué nos dicen estos autores de cada una de estas definiciones. Los estudios con dirección hacia adelante, el investigador comienza determinando la exposición a un factor de riesgo y luego evalúa si el resultado ocurre en un momento futuro. Este diseño puede ser como lo que ocurre en un estudio de cohorte. Por ejemplo, acá dice que para seguir un grupo de fumadores a un grupo de no fumadores, determinar la incidencia de cáncer de pulmón en cada grupo. Es decir, se parte desde grupos expuestos hacia un desenlace posterior. Por otra parte, en los estudios con dirección hacia atrás, el investigador comienza determinando si el resultado está presente, por eso define un grupo caso o con la condición de interés y un grupo control que no lo presenta. Estos se conocen generalmente como estudios de casos y controles. Un ejemplo sería un investigador que identifica en un grupo de bebés con un peso normal y a un grupo de bebés con bajo peso al nacer y luego pregunta a las madres sus hábitos alimenticios durante el embarazo. Veamos con estos diagramas para entender un poco mejor lo que es la dirección temporal. Aquí entre paréntesis se suele confundir o se suele usar de manera indiscriminada prospectivo como hacia adelante y retrospectivo hacia atrás, pero son asuntos distintos, indican cosas diferentes. Ya lo vimos en la clasificación anterior sobre qué indicaba un estudio prospectivo, uno retrospectivo y otro ambispectivo. Aquí estamos hablando de la dirección temporal que tiene el estudio, desde dónde inicia el estudio en la conformación de los grupos y hacia dónde se dirige. Entendámoslo con estos diagramas. Este es el diagrama para un estudio con dirección hacia adelante, desde la exposición hacia el desenlace. Veamos la barra vertical donde la perspectiva es el estudio inicia en ese momento. Se conforman dos grupos, un grupo expuesto, otro no expuesto.
y se observan a lo largo del tiempo a la espera del desarrollo de un desenlace. En este caso, en quienes están expuestos puede ocurrir dos posibilidades: que ocurra ese desenlace o que no ocurra. Lo mismo en los que no están expuestos. Como estaba en la parte inferior, forward direction es desde la exposición hacia el evento de interés o el outcome. Este sería el diagrama para un estudio con dirección temporal hacia atrás, en inglés backward direction, que sería empezar desde el outcome hacia la exposición. La línea vertical es donde el estudio comenzaría. En este caso se conforman dos grupos, ya no con base en el estatus de exposición, sino del desenlace. Por tanto, se habla de grupo caso o grupo que presenta la condición de interés, el outcome que se está evaluando, y un grupo control que no lo presenta. Las flechas tienen esa dirección hacia la izquierda, dado que se está buscando la exposición, porque se parte de que estos pacientes estuvieron, como ya tuvieron el desenlace, estuvieron expuestos previamente a alguno de los factores que se están evaluando. Entonces aquí las dos opciones, ¿cuáles serían? O estuvo expuesto o no lo estuvo, tanto entre casos como en controles. Y este diagrama número 3 nos muestra para un estudio de corte transversal, en donde, como vemos, hay un periodo de tiempo en el que se está realizando los análisis, y aquí no hay un sentido temporal claro. En otros textos encontraremos existe una ambigüedad temporal. No partimos de conformar grupos de exposición hacia el desenlace ni viceversa, sino que en un mismo momento del tiempo estamos evaluando tanto desenlaces como exposiciones de manera simultánea. Por eso no tiene un sentido temporal claramente definido. Como ya hemos dado ejemplos de estos estudios de cohorte, de casos y controles y de corte transversal, tanto descriptivos como analíticos, no vamos a volver a leer aquí otros artículos. Les recomendaría regrésense si aún hay dudas sobre estos diseños, o para entender mejor la dirección temporal de esta clasificación número 5, regresense al video anterior y vuelven a consultar los ejemplos con los cuales hemos realizado la lectura de algunos estudios. Vamos a la clasificación número 6. De acuerdo con la unidad de análisis, los clasificamos en basados en individuos y en basados en conglomerados o grupos. En el primero de los casos, como su nombre indica, las características individuales, tanto de exposición como de resultados en salud, se miden en el individuo, como lo haríamos en un estudio de cohorte que vimos anteriormente y en un estudio de casos y controles o de corte transversal. Por el contrario, en un estudio que se basa en conglomerados, aquí los datos se recopilan y analicen a nivel de un grupo y no a nivel individual. Por ejemplo, como se haría en un estudio de brotes, o también en un estudio comunitario, o, como lo vimos recientemente, en un estudio ecológico. Esto es todo por este video. Gracias por quedarse hasta el final. Compartan a quien les pueda interesar. Continúen repasando. Hagan el ejercicio a manera de práctica de poder apropiar todas estas clasificaciones. Háganme saber también en los comentarios si tienen alguna duda o pregunta. Si también están analizando un estudio, hagan el ejercicio y el esfuerzo por clasificarlo en estas 6 categorías e ir más allá de mencionar es un estudio de caso control o es un estudio de corte transversal analítico. Procurar agotar las 6 clasificaciones, porque ya lo vimos, no son excluyentes, nos da mayor claridad de cómo es nuestro diseño del estudio y asimismo nos permite avanzar de mejor forma en la conducción del estudio desde el protocolo hasta el desarrollo.